Capítulo 52. María sentía que el vientre le quemaba. El ardor en la garganta fue opacado por ese dolor extremo en sus entrañas que parecían desarmarse. De repente tuvo un segundo de arrepentimiento. Era tarde para eso. Salió con dificultad a la galería, dio 2 pasos hacia el patio, quizás 3, y cayó mirando al cielo. No sabía por qué lo había hecho. Cerró los ojos y sintió que la muerte dominaba su cuerpo. Quiso gritar y no pudo. Abrió los ojos y vio a Carmen de pie a su lado. Tenía el rostro luminoso, una sudadera blanca y los pies descalzos. Le tendió su mano pequeña como si la invitara a levantarse. La mujer sonrió y quiso alcanzarla con su mano, pero no pudo. Quedó inmóvil con la mirada fija y una sonrisa dibujada para siempre. A los pocos minutos, Lorena, la mujer de uno de los cosecheros que llevaba la vianda, la descubrió. De inmediato mandó a Luis, su hijo de 10 años, para que le avisara a Ignacio. El chico corrió con toda su fuerza. Su madre no le había dicho que María estaba muerta, pero el muchacho la había visto sin movimiento y con los ojos abiertos. Curiosamente, Ignacio estaba sobrio. Hubiera querido estar borracho para no tener conciencia de lo ocurrido. Corrió como pudo. Cuando divisó la casa, notó el amontonamiento de gente. Llegó abriéndose paso con una agitación que no podía disimular. Los curiosos también se iban retirando a medida que avanzaba. Cuando la vio, se le heló la sangre. Ella sonreía desde una palidez casi angelical. Sus ojos claros estaban apagados. La tocó. Estaba fría como los últimos tiempos. Desde la muerte de Carmen no había vuelto a hablar. Hacía las tareas de la casa, le servía la comida, le lavaba la ropa, pero no le dirigía la palabra. Ignacio ya no la golpeaba tan seguido. Se asustó aquella vez que ella se levantaba por más duro que él le pegara. Era como si quisiera que la matara a golpes. Esos días previos él intentó pedirle perdón. Sin embargo, su orgullo no le permitió elegir las palabras adecuadas y ella lo miró como si tuviera enfrente a un extraño. Lo sacó de su corazón desde el momento en que su pequeña había traspuesto el umbral al más allá. Muchas veces el llanto la asaltaba mientras estaba en alguno de sus quehaceres. Ni siquiera se cuidaba de la presencia de Ignacio para dar rienda suelta a esa angustia. Si estaba almorzando, él se levantaba y se retiraba. En el fondo sabía cuál era la responsabilidad que le cabía, pero le costaba mucho reconocer que era un ser imperfecto. Todo eso ya no importaba. Ella estaba allí tirada en el patio, pero también en su viaje a la eternidad. El médico llegó a los 40 minutos, 10 minutos después que la policía. Revisaron el lugar y constataron que la mujer había ingerido un poderoso veneno que se utilizaba para atacar las plagas del citrus. Había tomado un vaso generoso de muerte para truncar la vida, esa existencia que se tornó insoportable. El marido asesinado, los hijos abandonados y maltrechos, y ella maltratada. Todo eso lo pudo soportar con esfuerzo, pero no la muerte de Carmen. A un costado del vaso hallaron la carta que explicaba lo sucedido. Tafí Viejo, 16 de julio de 1957. Señor juez, mi nombre es María Merkel, viuda de Nicasio Rosales.
Hasta hoy ocupé el mismo techo con Ignacio Varela. Por mi propia voluntad decido poner punto final a mi vida. Los motivos poco interesan, pero quisiera solicitarle que contemple un mejor destino para mis hijos, Berta, Pablo, Orlando y Maricel, quienes viven en Villa La Flor junto a su abuela Virginia de Argañarás. Mi marido sabrá indicarle el lugar. De la decisión que tomé y sus consecuencias no quiero que se culpe a nadie más que a mí. Con respecto a mi hija Sofía, la dejo al cuidado de su padre, rogando que separarle el trato y crianza que le corresponde por ser de su propia sangre. Sin más que decir, me despido de este mundo en el que encontré más sufrimiento que alegría. Que Dios me perdone por este acto. María Merkel. Ignacio leyó el papel antes que los policías lo llevaran como prueba del suicidio. Vio que ella no lo culpaba de su muerte, pero en el fondo sabía que la decisión de María tenía sobre sí el peso de todos los maltratos a los que la había sometido. Nunca pensó en la razón de su propio cambio de conducta, recordó lo dulce que había sido para cortejarla, para alcanzar su aceptación y afecto. Le tembló el cuerpo al evocar aquella primera vez con ella. Ignacio siempre pensó en ellos dos, sin la intromisión de terceros. No quiso nunca compartir a María, aunque en el fondo siempre supo que no podría cortar el vínculo con sus hijos. Él solo le había permitido ir con la más pequeña. Sin embargo, jamás pudo disimular el rechazo por la niña. No tenía ni sangre, era hija de otro. El amor de María hacia ese hombre muerto seguía vivo cuando besaba a esa niña. No podía compartirla. María era mía, solo mía, pero ella quiso irse siempre. Extrañaba tanto estar en mi casa que nunca pudo olvidarlo. Como esa noche que estábamos juntos y se le escapó su nombre. Nunca perdoné, como ella nunca me perdonó no haber cuidado a Carmen. El pensamiento de Ignacio lo llevaba por recuerdos malos, buenos, de aquella corta convivencia con esa mujer de hermosos rasgos germanos. Ahora esa belleza estaba cubierta con una sábana blanca. Muchos de los vecinos no lo miraban con compasión. Al contrario, parecían gritar su culpabilidad con esas miradas inquisidoras. La vieron golpearla salvajemente a puñetazos y puntapiés. También muchos de ellos habían presenciado aquella justiciera paliza que le había dado Osvaldo Villagrán. Esa vergüenza propinada por el nacido en Choromoro lo había acompañado en todo momento y quizás estaba a punto de disolverse en el aire con la muerte de María. Con la ayuda de algunos peones, ubicó el cuerpo de su mujer en la cama matrimonial, en donde continuó cubierta por la sábana blanca que un alma piadosa había traído para ocultarla de miradas curiosas. El dueño de la quinta de Limones ya había sido avisado. Enviaría el servicio fúnebre. Había que esperar a los empleados de la empresa contratada para disponer todo. Ignacio cerró la puerta de la habitación. Ofelia se había llevado a Sofía a su casa para que su padre pudiera hacer los preparativos sin preocuparse por ella. Mariano se lo había avisado, pero no estuvo seguro que lo hubiera escuchado porque tenía la mirada ausente como aquellos que pierden la memoria. El capataz dio instrucciones a sus peones para que se ocuparan de todo. Se sentó debajo de la galería en una silla y estuvo pensativo y ensimismado, como si repasara secuencias de la vida junto a María. Se me apareció en la mente ese día luminoso que se encontraron en la estación de trenes. Ella tenía puesta una solera de flores pequeñas, celestes, y unas sandalias blancas. Vestía con sencillez, pero su belleza hacía que la ropa más simple se transformara en atuendo lujoso.
Suspiró mientras veía a los peones encender el fuego para el asado que nunca faltaba en los velorios de campo. La carne ya había sido enviada por el dueño de la quinta. Ella miraba por la ventanilla del tren, puso la carne sobre sus piernas para que viera el paisaje. Quería hacerla partícipe de su cambio de vida. También estudiaba la reacción de su nuevo compañero. Para ella era tan bueno que iba a terminar aceptando a todos sus hijos. ¿Cuánto se había equivocado? El desdén por Carmen comenzó a acentuarse con el correr de los días. Ella no quiso entrar en conflicto, pero el rechazo era tan evidente que tuvo que recriminárselo. En esa oportunidad hubo una áspera discusión que quedó inconclusa cuando él se retiró de la casa por un par de horas. Sin embargo, la actitud de rechazo de Ignacio se profundizó y las discusiones comenzaron a ser tan frecuentes como el llanto de Carmen, hasta que en una oportunidad él no pudo contener la ira y estalló en una bofetada fuerte. Ella se tomó la cara y lloró decepcionada de aquel hombre que le había parecido tan bueno. Ella se lo buscaba, siempre trataba de meterme a su hija por los ojos. No era mía, no era de mi sangre. ¿Cómo podía aceptarla? Ningún hombre en mi lugar lo hubiera hecho, y menos aceptar a sus otros hijos. Esos mocosos fueron tan atrevidos. No podía aguantar que me amenazaran en mi propia casa. Ella lo quería justificar, pero no. Le gustaba que la golpearan. Además, era tan caprichosa que no me hablaba ni se comportaba como mi mujer por mucho tiempo. No merecía ese castigo. Yo le ponía un plato de comida más para matarle el hambre a esa hija que no era mía. Se murió. ¿Qué culpa tengo yo? Se enfermó. Todos los niños se enferman, pero ella se tuvo que morir para joderme la vida. Media cambió por completo. Ella también quería morirse. Ya no me amaba. Me odiaba con todo su corazón y con los golpes pude hacerla entrar en razón. Ahora está muerta. Se acabó la rabia. Terminó con ella el odio que me tenía. Se vengó, me dejó con una hija. No me dio el hijo varón que tanto quería. Ahora quedo solo. No tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Jamás tendré la culpa. Ella se mató porque quiso. Yo no la maté. Los peones desparramaron las brasas y colocaron una gran parrilla que se usaba en un tradicional festival folclórico de la zona. Encima ubicaron la carne que habían salado previamente. Ignacio parecía no verlos, estaba perdido. Viajaba con su mente a un pasado que excedía a María. Soledad, su primera mujer, se había cortado las venas. Cansada de los maltratos, los celos enfermizos de Ignacio, decidió quitarse la vida mientras él trabajaba de jardinero en la casa de uno de los jefes del ingenio de Villa La Flor. Cuando regresó, el cuerpo ya estaba desangrado. Ella no dejó carta alguna explicando las razones de su suicidio. Quizás eso fue lo que más lastimó a Ignacio, quien ni siquiera quiso velarla. Ella se quitó la vida, Dios nunca la perdonará, padre. Le había dicho al cura que quería al menos rezarle un responso. Hijo mío, la misericordia del Señor es infinita. Retrucó el religioso que elevó una plegaria por la difunta. Ignacio nunca se hizo cargo de sus defectos. Prefería elucubrar hipótesis en su rudimentaria fantasía en las que nada tenía que ver su conducta. Soledad no pudo darle el hijo que tanto ansiaba. Él le recriminaba eso continuamente sin saber que ella había recibido un diagnóstico de esterilidad por parte de un médico de un hospital de San Miguel de Tucumán. Todo ese sufrimiento había sido cortado por el filo de un cuchillo que un vecino inocentemente le había hecho el favor de afilar. Sentado en esa galería, Ignacio parecía ver transcurrir en su pasado un tiempo profundo, alejado. Se vio pequeño. Había escuchado la discusión de su padre desde su cama y no pudo conciliar el sueño nuevamente. Oyó el portazo de su madre en la habitación que compartía la pareja
Supuso que ella se acostaría a su lado, como ocurría en muchas oportunidades, pero esperó en vano la llegada de su cálido abrazo. Trató de agudizar su oído, pero no captó ningún ruido, hasta que percibió que se abría la puerta de entrada. Se quedó quietecito en la cama. Tuvo miedo. Luego le llegaron nuevos ruidos desde la galería. No eran pasos, fue como la caída de una silla y un sacudón seguido de algunas réplicas. Luego hubo un silencio perturbador, hasta que los perros de la casa comenzaron a gemir lastimosamente, como si de pronto hubieran vuelto a ser cachorros. El niño se levantó descalzo, salió de la habitación, siguió por un pasillo que pasaba delante del cuarto de su padre, llegó al comedor y abrió la puerta principal. Allí vio el lento balanceo del cuerpo de su madre colgado del tirante de quebracho. No sabía a ciencia cierta qué ocurría, pero sí sentía que era algo malo. Gritó, gritó, gritó con todas sus fuerzas, como si quisiera llegar con sus gritos al distante pueblo que quedaba a varios kilómetros. Unos instantes después su padre estaba de pie a su lado con el mismo horror reflejado en el rostro. Rápidamente tomó un cuchillo y cortó la soga de la que pendía el cuerpo, que cayó pesadamente sobre el piso de la galería. Ignacio no recordaba más que la casa en llamas y él alejándose a caballo con su padre. Tiempo después fue criado por una mujer a la que aprendió a llamar mamá, pero nunca la sintió como tal. Con su padre nunca pudo hablar sobre lo sucedido, ni siquiera velando su agonía en el lecho de muerte. El secreto se fue a la tumba para siempre. Lo sacaron de las reflexiones los empleados de la empresa funeraria. Les indicó que armaran todo en el amplio comedor. Los peones sacaron la mesa, el mobiliario, solo dejaron sillas. Una vez que la capilla ardiente estuvo armada, Ignacio observó el rostro de María que sobresalía desde los blancos tules que la rodeaban. Seguía sonriente. ¿Se estaría burlando de él? Lo que el hombre no sabía era que ese rostro irradiaba la alegría de irse de la mano de carne. Permaneció ignorante, sin entender que la muerte puede reservar algún instante mágico. Se quedó sentado un poco alejado del féretro. Los peones siguieron manejándolo todo. Habían conseguido bebidas y sillas que pidieron entre los vecinos. En una hora el lugar estuvo lleno de gente. Muchos querían darle el último adiós a esa mujer a la que habían visto sufrir tanto al lado de aquel hombre. La mayoría ni siquiera se tomó el trabajo de darle el pésame al capataz. No había duda que la muerte de María era consecuencia directa de maltratos. Él permaneció en silencio, dejó que todos observaran a su mujer, que se persignaran con respeto, que rezaran rosario tras rosario, que comieran asado, que bebieran e incluso que contaran uno que otro chiste en los grupos que se armaban afuera debajo de los árboles. Pasadas las 3 de la mañana, se incorporó y pidió a los vecinos que siguieran el lugar, que le dieran la privacidad, porque necesitaba despedirse de su mujer. Todos se marcharon comprensivos. Ignacio quedó de pie junto al ataúd. Miraba fijamente el rostro de su mujer, pero no derramó ninguna lágrima. Al amanecer, las llamas devoraban la casa. Mariano fue el primero en llegar. Pudo ver el cuerpo oscilante de Ignacio que pendía de una cadena que pasaba por su cuello y estaba atada a uno de los fuertes tirantes de la galería. La gente comenzó a juntarse. Nadie pudo hacer nada para evitar que el fuego consumiera la vivienda de madera. Tampoco había alguien a quien rescatar de las llamas.